Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pues aquí estoy nuevamente. Lamentablemente pues se me fueron mis hermanos porque tuve que salirme. Eh, Quería que vieran un mensaje de voz. Ok. Pues ahora ya estamos en vertical. Inshallah estábamos con nuestro hermano Yusuf, que creo que lo que iba a transmitir. Pero ya. A ver, nuestro hermano Ahmed. Ahí está Ahmed. Vamos a ver si logramos invitar a Ahmed. A ver. ¿Dónde está Ahmed? A ver. No apareces, Ahmed. Mm. Pues ya te invité la solicitud. Ya estás aceptado. No apareces. A ver. Ah. Mm. Pues Ahmed, no. Me salgo y entro. Entonces no se puede, ¿va, Ahmed? Pues ya lo cambiamos de, a ver, otra vez, Ahmed. Ahí estás. Ya estoy aquí, mashallah. No, que no. Fíjate, es cosa de paciencia, ¿no? Aquí, inshallah. Sí, pero sí costó bastante. La vez pasada fue muy fácil. Estaba yo muy frustrado, Aji, porque ahora sí me bañé y todo. Inshallah. Estás en la oficina, ¿no? Estoy en la oficina, Aji, inshallah. Y ahí, Me moví aquí. ¿tienes clientes ahorita? No, en realidad vine para efecto nada más de la transmisión y arreglar unas cosas, pero sí estaba siendo bastante frustrante el tema. Inshallah. Aquí, y ahorita los juzgados están cerrados, dices, ¿no? Están cerrados los federales supuestamente hasta la semana que viene, pero como están las cosas, pues lo más probable es que haya una nueva postergación. Y en el caso de los locales del estado, hasta julio. Entonces, está las juntas federales también cerradas, las juntas locales está, claro, salvo para temas urgentes, ¿no? Como temas de alimentos en materia civil y obviamente los penales, ¿no? Pero sí está. Todo lo penal está abierto. Sí, lo penal sí, por bueno, lo urgente, ¿no? En donde se juega la libertad de una persona, ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, para esperar una resolución, y eso supone que están haciendo audiencias como nosotros, vía
vía teleconferencia y eso, pero la verdad está muy lento todo, muy lento y quién sabe si se logra abrir ahorita para julio. Inshallah. Pues empezamos a charlar aquí del tema. Sí, yo creo que ya tuvieron bastante paciencia todos los que se conectaron. Pues Estaba Aji, acá hablando, andaba Yusuf ahí platicando, pero se me fue. sí, lo estaba leyendo. Pues yo creo que para hablar de la ilustración sería bueno como ponernos un poco en antecedentes, o sea, de dónde llegó la ilustración, qué estaba pasando en el mundo antes de que empezaran a llegar estos pensadores que incidieron en cuestiones políticas y militares muy fuertes, ¿no? Que pues, la cúspide pues, fue la Revolución Francesa, pero pasaron muchas cosas antes. Yo en lo que me he estado metiendo en el tema, hablando ya de ideología, de pensadores, hay quien separa esto y habla de una era de la razón antes de la ilustración o bien lo Claro. junta todo. Metiendo un poco desde Spinoza, incluso a Newton, lo meten por el tema del empirismo y esto, hasta llegar en sí lo que es los pensadores ya de la ilustración. Yo fíjate que hoy en la mañana estuve, ahora sí por recomendación tuya, Aji, metiéndome un poco en el pensamiento de Locke. Y en realidad él no era ateo, Aji, o sea, pero te das cuenta que muchas de las cosas que él plantea son los que llevaron a los seguidores de Locke al materialismo, a negar a Dios, porque él incluso tiene una situación, no sé si la hayas leído, que se llama tabla rasa, que es como que se peleaba con Descartes, ¿no? En la situación de cómo nace el ser humano. Es decir, pues Locke tiene un poco, pues a mí me recordó mucho el concepto de la fitra aquí, o sea, es decir, si nacemos, pues ahora sí en blanco, de alguna forma incluso, pues negando el tema del pecado original que viene del judio-cristianismo, ¿no? Pero hay conceptos que ya están ahí en esa tabla rasa que él decía. Es un concepto, creo que griego, romano, no sé bien. Y de lo que él hablaba es que el concepto de Dios, ese sí está ahí, o sea, esa idea de Dios ya la tiene la persona desde que nace el bebé, o sea, ya no sabe quién es Dios, pero ya tiene el concepto. A mí me recordó mucho la idea de la fitra. Y el problema de Tiene él es que mucho que ya ver cuando... con la situación, ¿no? Porque si vemos la situación histórica, Locke fue a Holanda porque tuvo problemas, ¿no? En Inglaterra, Sí, claro. precisamente por la situación en Inglaterra, que estaba muy estable en Inglaterra, porque no tenemos que comprender la situación política de Francia y de Inglaterra, tendríamos que regresarnos un poco, ¿no? Porque, subhanallah, o sea, todo tiene que, el ser humano no actúa solo, o sea, hay Claro. una serie de cuestiones sociales a nuestro entorno que hacen que nos comportemos de una cierta forma. Ahorita mucho de mi pensamiento es influido por las circunstancias, ¿no? Uno se pone a ver las noticias, empieza a opinar y lo mismo le pasaba a Locke. Locke tenía cartas, por ejemplo, con Newton, pero también hay que tomar en cuenta que en Inglaterra, después de pasar años en guerra con Francia, estuvieron 100 años de guerra. Luego, finalmente, se estableció la casa de Tudor en Inglaterra y mataron, después de que Tudor ya estaba establecido, formaron un parlamentarismo bastante fuerte y Oliver Cromwell decapitó al rey. Entonces, en ese inter, pues la gente ya empezaba a intelectuarse un poco la gente, o sea, ya había universidades donde se enseñaba en inglés, porque recuerda que los monasterios nomás enseñaban en latín, Latín, claro, sí. ¿no? O sea, todavía los círculos del siglo XIII, XIV, XV, pues todo era una cofradía muy cerrada de monásticos, ¿no? Eran grupos cerrados.
pero ya empezaba a abrirse la sociedad, ¿no? En estas épocas ya empezaban, pues como Descartes, como Newton, a cuestionarse muchas cosas, y también, obviamente, todo esto fue también raíz de cuestionarse, porque la casa Tudor empezó a cuestionarse también al Sacro Imperio romano, ¿no? Esta casa que trataron de establecer y de bendecir a ciertos feudales que ya llevaba desde Carlomagno, desde el siglo 8, ¿no? 8, 9, empezaban a hacerle creer a la gente común, que todavía hablaba en sus lenguas nativas, no era muy cultivada, ¿no? No eran muy letrados, pero se les empezaba a inculcar que su representante era representante de Dios en la tierra. Y a raíz de eso empieza, ¿no, Ahmed? Y bueno, lo que hablabas tú de la FETRA y de las posturas de tabula rasa, no eran solamente de Locke, era un concepto, si no me equivoco, de la antigüedad griega, ¿no? Sí, lo toma de la antigüedad. Pero Locke lo toma como que refuta a Hobbes, ¿no? Porque Hobbes es él decía que viendo la condición, o sea, es mejor tener un rey, porque la naturaleza del ser humano es caótica. Lo del lobo es el lobo, el ser humano es el lobo del hombre, ¿no? Lo que decía él. Aji, a mí me gusta mucho este tema y yo creo que lo vemos un poco en la actualidad también y con lo que tú has estado pues casi diario hablando de lo que puede pasar después de este momento que estamos viviendo, es que siempre hay una reacción a una situación que es incómoda para un cierto sector de personas, cuestiones ideológicas, políticas, y se reacciona contra ellos y en esa reacción a veces hay una contrarreacción. Yo meditando un poco sobre todos estos pensadores que dan pie o sea, Locke va a influir en muchos pensadores hasta bien entrado, o sea, te estoy hablando de Rousseau, de Voltaire, incluso el mismo Jefferson en Estados Unidos. Todo eso viene de ahí, pero ¿contra qué es lo que ellos empiezan a hablar, estos ilustradores bueno, todavía no se llamaban, ellos toman casi como taguta la razón, ¿no? Me recuerda mucho lo que platicabas tú de los tiempos de Al-Hikma en Irak, ¿no? O sea, se toma ya la razón como una base muy, muy fuerte que empieza a sustituir a Allah, a Dios, ¿no? Pero yo lo que te quería decir es que si queremos ver de dónde empieza esto, pues empieza también del poder absoluto de la iglesia y el absolutismo de los reyes. Y cuando de repente ven que la realidad política hace que se empiece a resquebrajar esta situación, pues empiezan a tener inquietudes intelectuales que los llevan a lugares muy distintos, porque si vemos dónde acabó Newton y dónde acabó Locke, pues yo los veo que acabaron en posiciones totalmente distantes. Newton, los dos, hay que aclararlo, de cuestionar lo que era la religión establecida, que pues en ese momento para ellos nada más era el cristianismo en sus diferentes vertientes, pero el cristianismo nada más. Entonces, de atacar la religión organizada, pues uno, como es Newton, llega en realidad al monoteísmo. O sea, él de la Biblia concluye que, de los evangelios, él concluye que solo hay un Dios y solo a ese Dios hay que adorarle. Y lo más importante, que Jesús no era Dios. Y luego llega hasta posiciones casi materialistas al final de su vida, ¿no? Pero sí, los dos partieron de lo mismo. Newton es interesante realmente porque escribió más de cuestiones religiosas que de matemática. Sí, de hecho. Y pues sí hizo unos estudios muy interesantes de cómo, porque él era unitario, él creía que había un solo Dios, ¿no? Y hizo un estudio de cómo históricamente fue influida la Biblia, porque hay que tomar en cuenta que la Biblia ya la estaban operando a la gente, ¿no? Ya empezaba a divulgarse la Biblia entre la gente, que eso no se había dado, porque hay que hacer rewind tantito, y pues no se puede hablar de la Ilustración sin hablar de Martín Lutero.
¿no? Sí. De Calvino en Suecia, de la grosería que le hicieron a Miguel Servet, ¿no? Que lo mandaron lo quemaron, si no me equivoco. Lo quemaron los calvinistas, ¿no? Sí, en Suiza, que se supone que es ahora el símbolo de la tolerancia. Suiza eran puros mercenarios, es un país que se formó a base de la mercenería. ¿No? Esto es una realidad, ¿no? A veces se nos olvida, pero por eso eran neutrales, porque eran fuertes, que eso es otra cosa, ¿no? La fortaleza te da hasta cierto punto neutralidad, ¿no? Pues la gente no se mete contigo, por eso el mundo islámico está como está hoy, porque pues nos traen como trapos. Pero tú mencionaste hace rato a Spinoza. Spinoza hay que entender que él lo corrieron los judíos mismos, era una persona diestra tanto en el Talmud como en el Torah, pero empezó a meter cuestiones de la retórica, empezó a meter muchas opiniones propias y la comunidad judía lo excomulgó y terminó en... Él acabó en el panteísmo, Aji. Él acabó siendo panteísta en su pensamiento, ¿no? Sí, tipo Ibn Arabi, ¿no? Muy parecido a la idea de él que tenía. Parece, pero también tenía muchas ideas, o sea, él influyó sobre Locke y influyó sobre muchos, o sea, él fue como que un instigador, porque Holanda se volvió como un centro, porque muchos ahora sí que los de Francia no quería, excepto a católicos, e Inglaterra empezaba un poco a rechazar a los que no estaban con la corona inglesa. Ya después de que ya se estaba componiendo la cosa, y ya empezaban las emigraciones a Estados Unidos, ¿no? Que esa es otra cosa, porque la emigración a Estados Unidos, la que se dio de parte de los ingleses, porque fue hasta cierto punto exitoso para algunos, pero para Francia fue un fracaso. O sea, Francia no logró cuajar lo que los ingleses y los holandeses lograron cuajar en el comercio de las especies y en el aprovechamiento de Estados Unidos. O sea, los fundadores de Nueva York estuvieron los holandeses. Los holandeses tenían lana. Inglaterra también. Francia en esos días empezaba a sufrir todavía de los efectos de la guerra, pero tenían inversiones que le fueron pésimos, ¿no? En Mississippi. Y ahí empezó también una crisis. O sea, la revolución no se dio de agrapa. Por eso la escuela francesa de la Ilustración era muy diferente a la holandesa o la inglesa, a los pensadores alemanes, porque de veras habían efectos económicos severísimos, había pobreza ya, y la comunidad, la aristocracia se lo había obligado a la gente a comprar esos bonos de la Mississippi Company que los llevó a la ruina, a muchísima gente, ¿no? Y fue como que el primer banco central, de hecho fue el primer banco central que empezó a quitarle la lana, el dinero al pueblo, ¿no? Y les daban estos bonos del Mississippi Company que estaban supuestamente respaldados por la corona. Eso también, porque siempre hay, o sea, no podemos hablar de la cuestión política sin entender la cuestión económica, porque siempre van ligados, ¿no? Y sobre todo, desde la revolución industrial, han ido súper ligados. Y ahorita estamos viendo ya una época, o sea, siempre hay épocas, Ahmed, yo veo que hay como que momentos clave, o sea, como que se vienen, y ahorita se viene una, pero se vienen complicaciones y complicaciones y de repente ya toca pagar las cuentas. Son como ciclos. Y eso genera reacciones y contrarreacciones, obviamente. Son ciclos de crédito, ¿no? O sea, en un tiempo están todos tomando prestado, pero llegan ciclos que tardan luego 30, 40 años y luego pues ya toca pagar, ¿no? Lo mismo le pasó a Hitler, o sea, Hitler, el movimiento de Hitler no nació de la nada, ¿no? O sea, el Tratado de Versalles, de por sí quedaron bien mal después de la Primera Guerra Mundial. Y les estaban cobrando todas las cuentas
a los alemanes. Querían que pagaran los daños, que, aparte de que entregaron tierras, les sacaron todo lo que pudieron sacarles, ¿no? O sea, los exprimieron, ¿no? Todavía Estados Unidos le decía a los tres grandes, ¿no? Tanto al presidente de Francia como al de Inglaterra, y el otro, el americano, ellos son los que estaban obligando a Francia, que era el más duro, ¿no? Con Hitler. Esas consecuencias que ahora también empezamos a ver algunas como señales para que reaccionemos, ¿no? Y yo creo también aquí, es bien importante estudiar la historia y ver, porque los ciclos se repiten. Y ahora estoy yo contemplando que tenemos una situación, Ahmed, como de un estado de ignorancia, ¿no? O sea, porque siempre vamos a ser seres sociales, ¿no? Y ser afectados por las circunstancias sociales que nos rodean. Pero como son circunstancias sociales ya globales, masivos, pues se podría hablar como que de una tercera yahelía. Pues la primera yahelía desde el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el shirk, el pensamiento de los mequinenses, de los idólatras, que bien marca el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, o sea, hace un análisis de qué era lo que tenían estas gentes de la Yahelía, cuáles eran sus características. Y pues eso imperó bastante, ahí estuvieron hasta que lo erradicó el Tawhid, otra ideología completamente diferente, que creció, pero cuando los musulmanes conquistaron Persa y Bizancio, o sea, el Imperio Romano, lo que era el Imperio Romano en esos días, no fueron tanto los imperios que influyeron sobre de ellos, o sea, sí aprovecharon las riquezas, pero lo que realmente afectó y les impresionó en muchos grados fue lo que influía sobre de esos dos imperios, que fue el helenismo, ¿no? O sea, el Imperio Romano de Bizantina, pues, su característica principal era de que hablaban griego, que eran como grecorromanos, ¿no? Por eso pasaron su capital a Constantinopla, porque eran, pues ahí, helénicos, ¿no? De Helena. Y todas esas cuestiones filosóficas, todo ese pensamiento cultural que afectó muchísimo a los judíos, de ahí los macabeos, afectó a los musulmanes, ¿no? Y de ahí, pues, Maimún, ¿no? En el Mejna, ¿no? En la Inquisición, ¿no? Islámica, Abbasi, contra los musulmanes, porque a veces creemos que porque quieren crear esta imagen, los de la Ilustración, o sea, las ideas de la Ilustración quieren medir y hacen juicios a la historia islámica como si fuera la misma cosa, pero para nada, o sea, las cosas eran inversas. Y la historia es totalmente contraria. Sí, la religión como que mantenía un poco el orden, ¿no? A los gobiernos para que no se salieran tanto de la ideología central. No era, o sea, los gobiernos trataban de imponer ideas, trataban de imponer y de ahí Ahmed ibn Hanbal, y todos los muhaddithun y todo lo que, por eso esa era uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué llegaron los muhaddithun después de los fuqaha, ¿no? Después de los grandes imams, pues los fuqaha, porque fue un movimiento, ¿no? O sea, ahora es tiempo de rescatar, porque si no lo rescatamos, ¿no? Pues aniquilan el conocimiento. Pues para ellos lo más fácil era quitar todos los libros de hadith. O sea, porque si les quitas el hadith, le quitas la sunna a la gente, los dejas desamparados a los musulmanes, ¿no? O sea, por eso tenemos los Coraniún, porque luego ya empiezan a pensar que nomás con el Corán y se les hace más fácil controlar a la gente con puro Corán, olvidándose de la sunna.
y un tafsir muy contemporáneo, muy racional, acorde a sus ideas. Aji, otro elemento que quería mencionar como estos antecedentes tremendos de lo que fue esta época de la Ilustración en Occidente, ¿no? Porque obviamente fue una reacción de algo que sucedía en Occidente y fue un pensamiento originalmente occidental, a pesar de que ahora muchos musulmanes contemporáneos lo han tomado como suyo, esas ideas. Pero algo tremendo que pasó y que la misma historia cristiana le gusta mucho soslayar es que que hubo una guerra entre lo que se decía que era el imperio sacro romano cristiano con el papado, aquí, porque el papa en ese entonces era una especie de jalifa que tenía control sobre territorio y sobre personas. Era un gobernante que ya hoy en día no sabemos o nos hemos olvidado que el Papa llegó a tener ese poder. Había unos estados pontificios que se llamaban, que era parte de Italia e incluso creo que de Austria, bajo control del Papa. Hay una guerra entre el Imperio Romano sacro, que se decía él mismo, y el Papa, que termina con la toma de Roma. Con la toma de Roma, el asesinato de muchos religiosos católicos y poner al Papa contra la pared, obligándolo incluso a pagar una yacia, un pago. Ese fue en la época de los templarios, cuando también persiguieron a los templarios, ¿no? Sí, son sucesos que se dan. Porque los templarios se hicieron, hay rumores de que se hicieron vendiendo reliquias del mundo islámico. Que habían traído, sí. Se hicieron pues magnates, ¿no? Y pues se estaba tratando de recuperar, o sea, de ser héroes de guerra, de haber ganado algunas batallas de las cruzadas, ¿no? La primera sobre todo, porque se metieron como de forma bárbara y eliminaron a la población de Jerusalén, pero luego estuvieron en el Templo del Monte, en Masjid al-Aqsa, ahí se instalaron, especialmente se tomaron la parte del domo, ¿no? La mezquita que construyó antigua, pero no es Masjid al-Aqsa. Mucha gente se va con esa finta, ¿no? De que esa era Masjid al-Aqsa en sí, pero Masjid al-Aqsa es lo que se está enfrente, ¿no? Sí, todavía claro. hay diferencias de opinión. Pero ahí empezó mucho también, Ahmed. Ahí empezaron ellos a aprender, porque hay que ver lo económico y lo intelectual, ¿no? O sea, tienes Tomás de Aquino, o sea, el siglo XIII, XIV, ahí empezaron a influir muchas ideas islámicas a la comunidad europea, bárbara europea, que pues dio, pero también los Medici no salieron de la nada, o sea, salieron de aprender y de saquear cuestiones del mundo islámico, y aprendieron de los judíos, formaron la banca, ¿no? Literalmente en las bancas de Florencia, ahí empezaron a prestarle y terminaron prestándole al imperio, al Sacro Imperio, ¿no? De hecho, uno de los Medici se volvió papa. Sí. Y está enterrado ahí en la Plaza de San Pedro, si no me equivoco. O sea, hay no sé si uno de los ¿cómo se llamaba uno de los? Bueno, Leonardo, no. Ese es uno de sus artistas favoritos, Leonardo da Vinci, ¿no? Pero Lorenzo. Él está enterrado, si no me equivoco, está enterrado ahí en la Plaza de San Pedro. Pues está enterrado, creo que hasta César Borgia, que también fue papa, vaya, para darnos una idea, ¿no? Y este sí era un chayatín totalmente, ¿no? Que ahorita que mencionas a los Medici, Sagi, una idea de hasta qué punto tomaron como base ideológica en la época el pensamiento helenístico de los griegos, me parece que fue el pintor Rafael. Tiene un mural gigantesco, me parece que en una iglesia, en una catedral, la verdad ignoro,
pero que tienen a los dos grandes íconos del pensamiento griego, que es Platón y Aristóteles, casi como Tagutzagi en la catedral, y hasta ese punto llegó la, pues la ponderación que le hicieron al pensamiento griego en la iglesia oficial cristiana de la época, antes de la reforma, ¿no? Subhanallah. Nos comenta ahí que a lo mejor se va un poco el sonido, pero inshallah, pues eso ya es cosa del internet, ¿verdad? No hay... ¿Se va el sonido Sí, de Ahmed o el mío? Ajidaja. Bueno, todo, Ahmed, todo lo de la ilustración será negativo. yo creo, Aji, que si nos ponemos en el punto de vista occidental, de entrada fue positivo para Occidente, porque, porque sí necesitaba que circularan ciertas ideas. El problema fue en a lo que llevó este periodo de la Ilustración. Este periodo de la Ilustración llegó al punto de establecer el status quo político mundial hasta la fecha. O sea, estoy seguro que si los grandes filósofos que sustentaron estos pensamientos, tanto los ingleses como incluso los mismos franceses, se dieron cuenta hasta dónde se llegó cuando la Revolución Francesa, te estoy hablando ya no de la ejecución del rey, estoy hablando ya en los momentos más crueles de opresión que se llevó a la Revolución Francesa, la famosa Comuna de París, que fue un caos hecho Estado, hecho gobierno, y lo que vino después con Robespierre, ¿no? O sea, obviamente ellos no querían eso, pero cuando no está encaminado el pensamiento filosófico con un fin, lo que luego tú mencionas, la verticalidad del conocimiento, y se hace a un lado esto, pues se llegan a estas situaciones. Y, y estamos viviendo a lo mejor el fin de la época de la ilustración en estos días, ahora. Pero quién sabe todavía qué vamos a ver de extremo, de pensamiento extremo que ha llevado, porque los grandes regímenes totalitarios que se vivieron en el siglo XX tienen su base también en la ilustración, así tanto el comunismo como el fascismo, pues tienen su base en esos pensamientos, en la necesidad de un Estado y de un Estado fuerte y la manera de querer hacer antivalores de lo que eran valores antes, pues llevaron a esos extremos, pero quizá vayamos a ver cosas aún peores de lo que se vivió en el siglo XX, Aji. Pero, pues tu pregunta inicial, ¿fue bueno, fue malo? Pues el mundo cristiano, el mundo occidental sí necesitaba la ilustración, porque no tenía, o sea, ya había abandonado el conocimiento vertical y aunque quisieran perseguirlo, pues no había de dónde asirse, Aji, porque lo que es el cristianismo, pues cuáles son sus bases, cómo las encuentras, o sea, Newton hizo un esfuerzo tremendo, pero hasta dónde pudo llegar, pues hasta donde estaba la información de los textos antiguos, ¿no? Más allá no pudo, porque ya no existía, ya se había terminado. Sí, bueno, Ahora, el y aparte mundo... perseguido Newton, o sea, Ah, claro, sí. todo fue posthumos porque si él, o sea, si eso hubiera salido a la luz, había pena de muerte por Claro. traición, o sea, porque si tú negabas la Trinidad era pena de muerte, ¿no? Eran unas sentencias, Claro. cosas serias. Y bueno, yo también veo que pues de la ilustración salen cosas positivas. Si nos ponemos a comparar cosas, pues hubo, pues habría que hablar de la ilustración y de la iluminación, ¿no? O sea, de Medinatul Munawwara, la ciudad iluminada de 1000 años antes, ¿no? Mil años antes. Subhanallah. Esa sociedad, porque quizás los ideales para tratar de hacer una sociedad para el mundo cristiano de esa época, pues se gastaron todas las neuronas que pudieran haber, ¿no? O sea, hicieron como seres humanos lo máximo que pudieran haber hecho. Pero
La prueba está que la revelación es superior porque, pues 1000 años antes, a una comunidad que no traía nada, pues le dio luz por 1000 años, por 14 siglos, a una sociedad que hasta ahorita estamos aquí hablando de, pues cómo retornar a nuestra verticalidad y a nuestra esencia como sociedad. O sea, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos perdido tanto la moralidad? O sea, nosotros no necesitamos filosofar como Kant, ¿no? Kant o los filósofos alemanes de esa época, de qué es la moral y cómo, por qué vale la pena y toda esta, si es por apremiación me voy a portar bien porque voy a ganar, no bendiciones, ¿no? Esto ya, los musulmanes lo entendemos, pero ellos, voy a hacer algo que gane algún beneficio o simplemente por razón, ¿no? Por tratar de racionalizar como Kant, diciendo, pues es que es lo que racionalmente conviene, ¿no? Y hay cosas, hay argumentos que pues a veces son incongruentes, ¿no? O sea, si lo ves a corto plazo. Y pues como individuo, ¿no? Porque también, Ahmed, tú como abogado, yo creo que de lo primero que aprenden es del derecho individual, ¿no? Entonces, sí. Una cosa, el Islam ve primero por la sociedad, antes de que, o sea, no puedes tratar de traer un bien a un individuo causando un daño común, un daño a la sociedad. Eso es algo que irresuelto en el occidente. Mira, pues él nos ha dado mucho, ¿no? El occidente pudiera ser cuestionable si el mundo musulmán, sobre todo en el camino que íbamos con los otomanos, hubiéramos logrado los avances que lograron los ingleses o la revolución industrial y luego los americanos o quién sabe, ¿no? Y ahora los chinos que vienen acelerados, ¿no? O ahora las grandes corporaciones, ¿no? O sea, apenas mandó su Tesla al espacio, ¿no? Y Elon Musk y estas corporaciones ya empiezan a hacer cosas interesantes como corporaciones, ¿no? O sea, ya teniendo la lana del mundo, dicen, no, pues ahora voy a mandar un cohete, voy a mandar al hombre a Marte, ¿no? Eso es lo que quiere Elon Musk. O sea, Tesla es nomás parte de su show para sacar dinero, pero pues tiene X-Space, ¿no? Tiene varias empresas interesantes, hace túneles, tiene muchas ideas que las quiere hacer realidad. Ese es un solo empresario, pero pues tienes otras grandes empresas que están también controlando y ya metiendo sus cuestiones, influyendo sobre la sociedad deliberadamente. Ahora hasta Trump o sea, ya le clausuraron un tweet, ¿no? Y andaba bien, sí. Estaba furioso. Y ahora ya también escuché hoy en las noticias también, Facebook, había una persona que hizo un comentario que no favoreció a lo de Black Lives Matter y la censuraron, ¿no? Y a eso vamos, Aji, a eso vamos, a un gobierno de corporaciones donde se va a empezar a restringir el pensamiento que no convenga a los intereses de lo que hay detrás, ¿no? Porque yo creo que sí hay una base ideológica detrás de empresas como pues, las grandes de Internet, por lo menos, ¿no? Y hasta qué punto vamos a poder expresar con libertad ideas que vayan en contra de ello en 5 o 10 años, no sé, aquí no sé. Alguna vez tú preguntaste, ¿no? ¿Cómo le hacemos si nos quitan el internet? Pues hay que irle pensando porque a lo mejor para allá vamos. Sí, pueden, o nos pueden restringir de muchas formas, ¿no? Que le hacen, o sea, yo subí hace poquito una imagen, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿por qué tanto escándalo? Digo, entiendo, pero la cuestión es, este movimiento de la calle, de cierta forma fuera de la ley, o sea, fuera de la estructura, o sea, porque está dominando sobre la cuestión política, puede llegar inclusive a ganar una elección, y están
hostigando ya, ¿no? O sea, van afuera de Fox News, o sea, el enemigo, ¿ah? Porque es la ultraderecha. Entonces ya hay grupos, o sea, vamos hacia una guerra civil en Estados Unidos, ¿eh? O sea, ahí va, que vuelan ahí, o sea, si no es que ya está, porque están los dos lados ardidísimos, calientísimos, ¿no? Tirándose tierra. O sea, tú escuchas a Tucker de Fox News o a Hannity, a Sean Hannity, o escuchas a Rush Limbaugh y escuchas la otra retórica que realmente es más pacífica y lo que quieras, pero a ver, pero tiene grupos de izquierda muy fuertes y agresivos, ¿no? Bueno, en las manifestaciones, no sé si lo haya seguido, Aji, pero en las manifestaciones han salido banderas soviéticas, de las panteras negras de los años 70. O sea, hay una revolución, algo muy revuelto dentro de todo ese movimiento, y no todos los elementos del movimiento son pacíficos, sin lugar a dudas. O sea, las panteras negras era un grupo guerrillero, para defender a los negros en la época, ¿no? Ahora, yo creo que dentro de la misma comunidad negra en Estados Unidos por fuerza hacen una diferenciación con ese sector liberal que se ha unido, que ha habido manifestaciones incluso en Europa y aquí en México de grupos anarquistas con esa bandera, con la misma bandera. Pero yo lo que veo auténtico, pues son los disturbios que hay en la misma ciudad de Minneapolis cuando comienza todo. Hay disturbios que solo son expresión de ira y que no son parte de un movimiento ni nada. Ya después eso sí ya se conduce, y ya se conduce con toda la mala intención de influir en el proceso electoral que está enseguida, en noviembre, ¿no? Yo no sé si les va a servir, Aji, porque yo veo o escucho a la mayoría de negra que se siente agraviada, dolida, y no le interesa votar por Trump, pero tampoco por los demócratas. Y los demócratas están apostando que todo ese movimiento va a alzar a la presidencia a su candidato. Pues a lo mejor no sé en qué va a terminar. A lo mejor lo que sí logran es otra vez ganar el voto democrático. O sea, el popular, o sea, tienen como le pasó a Hillary, como le pasó a Al Gore, pero en la cuestión colegial, del voto colegial, ¿no? Pues tienen un sistema ahí medio extraño, ¿no? Que si lo tuviéramos en México, estuviera más complicado todavía, ¿no? Pero es que esa es la cosa también, o sea, hay gente que cree que esto es la gran utopía. O sea, sí ha traído cosas muy interesantes, muy padres. Estamos ahorita usando tecnología que quizá la iniciativa y todo este desarrollo pues trajo. Yo no creo que el Islam lo viera, pero pues no estamos ya en esa época. O sea, la ilustración llegó hasta la cocina en el mundo islámico también. Y todos quieren parte de ese pastel, pero ese pastel yo creo que ya no está. Esa es la cosa. O sea, y eso es lo que o sea, todo ha sido, o sea, hubo un momento, yo creo, después de o sea, empezaba la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial ya empezaba un poco más, pero después de la Segunda Guerra, en la reconstrucción, hubo como que un cambio de poder, y ese cambio de poder fue a cierto grupo elitista, que ellos decidieron a quién le iban a dar los créditos, a quién le iban a dar los contratos de reconstrucción. Pues tú ves todas las grandes empresas, Nestlé, Big, todas las grandes empresas que luego ya se formaron grandes holdings o aglomerados, mucho tuvo que ver con contratos gubernamentales. Claro. ¿No? O sea, y hasta la fecha empieza a ver eso, ¿no? Todavía lo vimos con la familia Bush y con Cheney, que pues todo ahí había pleitos internos y demás para agarrar contratos en Irak, ¿no? Y sacar provecho de los fondos de guerra, luego de los fondos a la inteligencia americana, después del 11 de septiembre, ¿no? Pero el cartel, como que hay diferentes carteles en este juego. El cartel militar,
el cartel financiero, pero el cartel bancario realmente tiene las riendas aquí, ¿no? Porque ya todo está, todo el dinero grande está economizado en el sistema de crédito. Ahora ya es puro crédito lo que hay, ya dinero real no. Y la única forma de mejorar esto, o sea, de cambiarlo es, porque, o sea, ¿cómo produces dinero real? Pues incrementando la producción y el mercado para lo que produces. Pero eso dejó de suceder, ahora es puro crédito. ¿No? O sea, todo lo que circula, esto es un concepto difícil de entender, pero es algo muy real. Todo el dinero es crédito. Entonces, este crédito que ya lleva, pues ya lleva un rato, desde los 70 empezó fuertemente, y ya empezó en Latinoamérica en los 80s, ¿no? Y en Filipinas y en el mundo por desarrollarse, o sea, soltando mucho dinero y economizando a la gente. Pues ya llegamos a ese punto donde ya tiene que ya es hora de cobrar. Ahora hay que pagar esos adeudos, ¿no? Y la gente, el gran problema es la gente, la clase política, porque la clase política no le interesa, no se pone a pensar en las siguientes generaciones. Lo que le interesa es ganar elecciones, seguir moviendo, seguir dando promesas. Y llega el punto, Ahmed, donde yo creo que ya en nuestros días empieza a convertirse en un tagut, donde la gente, o sea, está tan grande la economía, tan inflada por crédito, pero tan gigante, que la gente ya cree que haciendo estos ruidos, estos escándalos y haciendo todo este rollo, van a obtener más beneficios. Pero lo que no se dan cuenta es de que ahora ya viene el momento para cobrar. O sea, estuvieron dando créditos, pero ahora ya el tiempo es, ya ahí viene el tiempo de ahora cobrarse, ¿no? Y porque todo crédito a fin de cuentas se tiene que cobrar, alguien lo tiene que pagar, ¿no? O sea, no hay... Pero también es una circulación como en rueda, ¿no? Es decir, ¿quién es el acreedor, no? O sea, el acreedor, el sistema financiero, pues a la vez está endeudado. Entonces, el problema no es quién va a cobrar, porque yo creo que en sí a nadie le conviene cobrar, porque todo está ya basado en una mentira que si se le quitas un elemento todo se va a derrumbar. No, pero sí tienen que cobrar, o sea, sí hay gente que necesita cobrar, pero ahorita todo opera por credibilidad. O sea, todo este crédito funciona gracias a la credibilidad, o sea, porque la gente cree prácticamente en el dólar. O sea, la gente cree que el dólar ahorita, pero ahorita se ve tan grosera la cosa, tan ilógico, y este es el meollo del asunto. O sea, si tú ves la cuestión del comportamiento de la bolsa, Ahmed, no tiene sentido en lo más absoluto. O sea, ¿por qué el Nasdaq está mejor ahorita que hace 6 meses? El índice del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes, está mejor que hace 6 meses, está en verde, ¿no? O sea, si tú ves la gráfica de 6 meses, está en verde, o sea, te sale rojo o verde, en 6 meses va mejor ahora que hace 6 meses. ¿Cómo es posible? Pero si tú te pones a ver, porque está hiperinflada, y la prueba de que está hiperinflada es de que la inflaron. O sea, si tú metes trillones de dólares a empresas en la bolsa, pues obviamente se va a disparar. O sea, porque estás metiéndole dinero, es como metiéndole aire a un balón, pues obviamente el balón se va a inflar. Si la bolsa se empieza a devaluar y le metes más dinero, pues se va a inflar. Pero lo interesante es, si tú ves el índice del Russell 2000, por ejemplo, que son las empresas pequeñas, esa está en rojo, ¿no? Si te pones a ver la bolsa de mexicana, está en rojo. Si te pones a ver la bolsa de Inglaterra, está en rojo. Te pones a ver la bolsa de Alemania, está en rojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo único que tiene valor ahorita es el dólar. Y es por la credibilidad, porque es la única moneda que se usa. Entonces, ¿cómo se van a cobrar los que tienen crédito? Abandonando el dólar. Y lo están haciendo.
O sea, porque si tú tienes dólares, es lo que me preocupa de México, porque México tiene todo el comercio en dólares y entran y las reservas. 500,000 millones de dólares entran, o 600,000 millones de dólares entran a México. Ahora con todas las ventas y gracias a las limitaciones comerciales que le han puesto a China a los americanos, ¿no? Que seguramente los demócratas cuando entren lo van a quitar, y van a seguir con su economía con China, porque a ellos les gusta eso. Les gusta gobiernos gigantescos, o sea, a ellos ya no les importa. A los milenios, ellos ya, como lo mencionaste, creo, ¿no? O sea, ellos ya no ven la diferencia entre, o sea, un millennial, tú le hablas de comunismo y aunque haya sido su papá súper de derecha y lo que quieras, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no han vivido lo que es el comunismo, o sea, no saben, sobre todo para un americano implica muchísimo, ¿no? Porque en americano era imposible. Yo fui a la prepa en Estados Unidos y yo me acuerdo, yo defendía de chavo a los comunistas porque me gustaba siempre llevar la contraria y casi me linchan en el salón. O sea, yo pensé que andaba así como en mi colegio aquí en México y que no, ahí sí, no les parecía lo más mínimo que yo hablara bien de posturas de Brezhnev y ¿no? O sea, ya me querían linchar y ya me en mala onda, ¿no? O sea, pero el profesor me defendía, ¿no? Porque pues como que hacía un poco de debate en el salón y demás, y fue la única materia que me fue bien, porque en esos días no me gustaban mucho los estudios, ¿no? Pero yo creo que sí, el problema va a ser cuando la gente empieza a abandonar el dólar, ¿no? Y cuando empieza a hacer eso, entonces los adeudos que hay en dólares los van a querer cobrar, ¿no? Y no van a querer un dólar devaluado. Y la gente ya se está dando cuenta que está devaluado. Warren Buffett, el gran gurú de las finanzas de Estados Unidos, sigue sentado, o sea, aparte del pique que hubo, no vendió él nada, ¿no? O sea, él vendió, digo, pero no ha comprado. Sigue sentado sobre como 150, 60 mil millones de dólares, la empresa de Berkshire, no han comprado nada, aparte de que ya están en verde otra vez mejor que hace 6 meses. Entonces, si ese analista no está comprando, entonces es porque está esperando todavía un crash, algo más fuerte todavía, que se viene. Yo creo para enero, febrero, ha de estar calculando, y es un volado para ver quién gana. Porque si gana Trump, pues va a seguir tratando de inflarlo, pero ya no le va a interesar tanto, ¿no? Porque ya él lo que quiere es agarrar otros 4 años, y quién sabe qué esté pensando, ¿no? A lo mejor es puro orgullo. Y los otros, tampoco sé lo que estén pensando, pero yo lo que sí sé, lo que sí creo, pues no sé haciendo, pero sé que vamos a ver en nuestras vidas, y Alá nos va un poco más de vida, vamos a ver cambios serios en el sistema, y es momento como que para que nosotros los musulmanes reaccionemos, ¿no? Y pensemos cómo estar parados en esta situación, porque creo que el gobierno que logran reconstruir no va a ser algo utópico, sino ya va a ser un poco más controlador, ¿no? Así, o sea, ya no va a ser los ideales de antes. O sea, creo que sí fue muy bonito lo que la ilustración dio respecto a entretenimiento, a globalización, mucha comunicación con diferentes etnias y razas. Creo que eso, lo único que se va a poder rescatar ahí es por medio de la religión. Y el Islam, es que tenemos todo a nuestro favor, como musulmanes, ¿no? Todo, o sea, tenemos todo. O sea, esta cuestión racial, política que la han convertido, nomás están causando más división racial, ¿no? O sea, si tú le dices a alguien, yo me acuerdo cuando fui a la prepa de Estados Unidos, yo nunca había visto a un negro, una persona de tez negra, o sea, en la tele y demás, pero nunca había convivido. Aquí en México, pues no había comunidad negra, Ahmed. O sea, yo nunca la vi, ¿no? O sea, digo, de repente, pues sí, a un paisano que le dicen el negro, ¿no? Y tú le dices negro, güey, pues era su apodo, ¿no? Uno de mis cuates de Teques, pues le decíamos el negro, güey. Era el negro.
pero Pero no era negra. era pues más moreno, ¿no? Pero no era africano, pues, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, en Chautengo, ahí es cuestionable, ¿no? Miguel, yo creo que como que él sí como que tiene como facciones africanas, ¿no? Pues hay comunidades que les llaman afro-mexicanas en Guerrero, en Oaxaca, a lo mejor por ahí sí, ¿Te acuerdas de Miguel o no? de hecho se dice, sí, sí, no me acuerdo bien, pero sí lo conocía, cuando fuimos, pero pues, incluso hablan que Vicente Guerrero era de raza africana, el segundo presidente de Estado de México. O sea, sí existe, pero entiendo que no hay al punto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues aquí realmente sí existió la esclavitud, pero era sobre todo, pues, al principio en la colonia sí eran comunidades negras, pero posteriormente pues ya era mejor y más fácil conseguir la mano de obra indígena, ¿no? Por ejemplo, el Enequén, en Yucatán, pues los mayas, aquí en Veracruz, pues había comunidades que servían para fabricar telas, en el norte los yaquis, pero era más focalizado y viendo desde el punto de vista indígena. Y volviendo al tema de la ilustración, ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que a México y a Latinoamérica le sirvió de algo la ilustración, entendiéndola como parte del proceso de lo que fue primero las revoluciones por la independencia de lo que era el Estado español y lo que vino después? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que en México fue diferente, ¿no? Fue un proceso porque los conquistadores eh, eran católicos. O sea, aquí tenemos que entender que no fue hasta los 30, ya con la guerra de los cristeros, que lograron voltear la cosa, ¿no? Yo pienso. O sea, no fue hasta que, porque los católicos, el conservador de aquel entonces, eh, mantenía el control, ¿no? Hasta los 20, 30, y todavía, pero como que ya se volvió muy masivo, muy a la like, como que ya no tienen los ideales de antes. Yo creo que la gente era, aunque no tan, es complicado, habría que estudiar un poco más la cuestión de la educación, porque yo creo que los que sí se educaban, como Benito Juárez, no era mala la educación que recibían de la gente religiosa, o como Hidalgo, o sea, yo creo que estos colegios religiosos eran buenos, o sea, porque algo que hoy no enseña, o sea, estudias un montón de tiempo, 12 años estudiando hasta que terminas la prepa. Luego te metes o sea, y en ninguno de estos momentos reales, más que a lo mejor en un semestre de filosofía y así como que una embarradita y hasta de forma burlona en ocasiones, pero se cuestionan cosas esenciales de nuestra existencia, ¿no? Y al contrario, nos meten ideas darwinistas, ideas que también surgieron de la ilustración, de un sobre-razonamiento, de que pues no hay Dios prácticamente, de que todo es causa y efecto, y tan, ¿no? O sea, hay mucho materialismo en ese aspecto, ¿no? Muchos de Incluso los... en las escuelas católicas, ¿eh? A mí me tocó desde la prepa, teníamos una clase de religión con un hombre disfrazado, pero luego cuando íbamos a ciencias naturales, pues nos enseñaban darwinismo y el catedrático evidentemente en toda su idea de lo que era el proceso biológico no tenía para nada contemplado a Dios, ¿no? Pero yo cuando te preguntaba del tema de la ilustración en México y es un poco pensando más que nada en eso, en las ideas, o sea, a mí hay algo que me llamó mucho la atención leyendo un poco sobre el proceso de la guerra de independencia. Por un lado, lo que fue algo muy raro, que una orden religiosa católica aceptada por la Iglesia Católica Romana, que eran los famosos jesuitas, a la que ahora pertenece el Papa actual, llega un momento que la colonia española dice, ¿saben qué? Ustedes están conspirando, se me van todos. O sea, eso es muy raro. Y en esas escuelas jesuitas,
pues fue donde estudiaron los grandes líderes, por lo menos del comienzo del proceso independentista, Hidalgo, Morelos, al punto tal que yo lo he llegado a publicar alguna vez en mi perfil de Facebook, del proceso judicial que llevó a la ejecución de Morelos. Pues una de las cosas que le achacaban es que tenía un Corán, y que donde estudió creo que es también en la escuela Nicolaita, eso sí no tengo muy claro, pero era una escuela jesuita, se leía más el Corán que la Biblia, eso decía el proceso, ¿no? Probablemente era exagerado la acusación, pero lo que sí es cierto es que tenía conocimiento, ¿no? Los jesuitas tenían derecho de matar, ¿no? Una estructura medio rara, militar, pero, o sea, un general, un comandante y así, o sea, no sé exactamente si es correcto llamarlo cofradía, pero las famosas órdenes, ¿no? Las carmelitas de pies descalzos, hay un montón. Te estamos perdiendo, ¿no? Ahmed. Estamos perdiendo. Sí, o sea, de repente te nos fuiste de repente aquí, como en Star Trek, que no funcionaba bien la transportación, ¿no? Sí. No sé si ya me escucho bien aquí. Sí, como que de repente se atora de repente. Pero ahí sí, quizás sea la calidad del internet. Mashallah. Pues ya había hecho unas notitas aquí de algunas ideas, pero pues yo creo que hablamos. ¿Cuánto ya llevamos rato, ¿eh? Nosotros le seguimos dando. ¿Me congelé yo también? Aquí ando. Aquí, pues hay que seguir haciendo estas pláticas, inshallah, aquí de... Yo insisto que me parece muy constructivo, interesante. Hay que estudiar, hay que estudiar en general, hay que entender lo que pasa en nuestro mundo, comprender bien nuestra religión. Yo insisto, hay que volver a estudiar a fondo nuestro Sulemán, las primeras generaciones, entender nuestros valores y nuestros principios como son en el mundo para saber y tratar de pues, estar al tanto, ¿no? Y tratar de aprovechar las cosas a nuestro favor de la mejor forma posible. O sea, el Islam fomenta que nos tratemos de fortalecer. Hay que tratar de fortalecernos. O sea, yo no estoy en contra yo no estoy a favor de rebeldías. O sea, el Islam no es así. O sea, la rebeldía en sí no. Sí estoy a favor de la concientización, porque sí me preocupa para los musulmanes. Tenemos muchos musulmanes, siento yo hoy en día, que en varios países he notado esto, tanto en Inglaterra, hablar con hermanos de Inglaterra, como hablar con hermanos de Estados Unidos, y aquí en México, como que empieza a ver, por un lado, el lado un poco más de izquierda, de derecha también, lo que pasa es que no tenemos musulmanes del lado. Como que ya está súper dividida la cosa también en nuestra comunidad, o sea, por cuestiones políticas, y creo que llega un punto donde empieza a ser hasta shirk, o sea, de forma delicada decirlo, pero empezamos a confiar demasiado en nuestros gobiernos, de veras creyendo, o sea, como si fuera una esperanza, ¿no? O sea, y luego así hacen campaña, ¿no? O sea, de que esto es la esperanza y realmente tener esperanza. Y bueno, como musulmanes tenemos que tener esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala. Y pues sí, tratar de cooperar, pero distanciar nuestra fe, ¿no? O sea, no cambiamos nosotros tomando acciones propiamente nosotros, ¿no? Como musulmanes.
sea, para que nuestra condición cambie, nosotros tenemos que ver cómo tomar acciones de una forma como parte del funcionamiento de la sociedad, pero de cierta forma autónomo, ¿no? O sea, no tenemos que ser borregos, ¿no? Ahora te congelaste tú, te quedaste. Bueno, aquí sí ya se está congelando, ya son señales de Facebook, yo creo que ya no nos quieren. Sí, a lo mejor ya, como que ya nos pasamos, ¿no? Bueno, inshallah, pues le seguimos, a lo mejor tú ahí me dices si quieres y qué tema. Pues yo creo que seguimos con un poco estas mismas temáticas, ¿no? Ver cuestiones. Sí, más o menos tratar de, a lo mejor la idea fue un poco general, pero pues a lo mejor ya hacerlo concreto sobre algo, Yo y te quería digo, pues compartirte, salen los temas, ¿no? Acabamos hablando de encontré, ya está, fíjate que ya en inglés ya está esta es la explicación del Sahih Muslim de Imam Nawawi, ya está en inglés. Están los primeros dos tomos, que es el Kitab al-Iman, pero también está ya, también, lo estoy esperando, lo compré, tuve que ir a Amazon de Inglaterra, porque ahí lo tenían, que es el primer volumen de la traducción de Ascalani, de Ibn Hajar, de Fath al-Bari, ya está en inglés, ya es un proyecto que yo creo que inshallah los próximos años va a estar, todos los volúmenes van a salir tanto del Sahih Muslim, o sea, este es el Sharh al-Muslim, la explicación del Muslim de Imam Nawawi, y pues ya está también en obra el Bukhari, entonces ya vienen, o sea, de Ascalani ya empiezan, ya tenemos algo que no había mucho en inglés todavía, que ya es la explicación, las dos explicaciones clásicas de las dos colecciones más importantes de Hadith. Es importante eso, Pues yo todavía soy muy fanático del libro físico, Aji, pero la verdad es que ya hay muchísimo. Digitalmente, la verdad, ya no hay pretexto para no estudiar, para no meternos por lo menos darle una ojeada, ¿no? A grandes obras clásicas. Sí, y Isa Rojas, alhamdulillah, me compartió una lista que él hizo de Chavo, muy buena, de muchísimas, o sea, hizo como una cronología de todos los ulemá. Muy interesante, lo voy a compartir en Facebook, inshallah. Inshallah. Que yo había hecho en un pizarrón varias notas así también, pero, y es muy interesante porque casi todos los que había mencionado yo había hecho también notas, porque no hay tantos, o sea, no es de que sean miles, o sea, sí hubo miles de ulema, pero de los famosos que influyeron unos sobre otros, fue como que una cadenita. Y hay obras, hay grandes obras, pero no hay como el Corán y la Sunna, ese es el fundamento. Entonces, pues estudiar obras de los Mufassirin, obras de historia, obras de la Sunna, ¿no? de Hadith, y uno que otro tratado importante de aquí, de eso es importante. Ya encontré otro interesante en inglés que no sabía que estaba traducido. Isa también ahorita está haciendo uno está él escribiendo un libro sobre los nombres y atributos de Allah, que espero que salga. Isa García sacó uno, bueno, no sé si lo conseguiste, mandó en Facebook así que tenías que dar tu email. Sí, claro, fue su regalo de Eid al-Fitr, sí, cómo no. Está bueno, ya le echaste un ojo. Está muy bueno, no lo he leído, pero sí le di una ojeada cuando lo bajé. Esos son temas importantes aquí, o sea, de Tauhid es el tema más importante. Si vemos para mí el libro que debemos de traducir con su comentario adecuado y posturas de Sheikh Husaymin es la explicación de Kitabul Tauhid del Imam Bukhari. Kitabul Tauhid del Imam Bukhari, para mí esa es una gran obra que debe de estar.
Porque ahí te lo Pues dice, ahí te lo dice todo. échate tú la traducción, Ají. Pues es que falta material, ojalá estuviera, por ejemplo, el Fatul Bari en inglés. Es que a mí, yo tardo muchísimo estudiando en árabe. O sea, no tengo, mi árabe no es tan fuerte. Entonces, lo que puedo leer en inglés, o sea, tardo mucho más porque en árabe estoy leyendo y le hago copy-paste, o sea, tengo que hacer una copia de una frase y lo meto al traductor cuando no lo entiendo y luego tengo que ver ahí, porque no, o sea, entiendo el término en general, ¿no? O sea, y hay cosas que sí son muy claras, ya de tanto, por ejemplo, el Corán, alhamdulillah, pues ya de leerlo una y otra vez, pues ya como que ya no está tan complicado. Pero con temas ya, por ejemplo, comentarios de hadith, hay gente, hay ulema que es muy difícil de entender. Son muy... Ibn Qayyim es difícil, pero no todas sus obras. Hay Ibn Taymiyyah, el libro de Kitabul Imán de Ibn Taymiyyah es difícil. O sea, se meten muchas cuestiones lingüísticas, pero bueno, inshallah. Hay muchas grandes obras. Una gran obra sería la refuta a la filosofía griega de Ibn Taymiyyah y la refuta que hizo de un libro contra el Aql, ¿no? O sea, toda esta cuestión de un debate, y es como un libro voluminoso, entre el debate entre la revelación y el Aql o el Naql, o sea, entre las fuentes del Corán y la Sunna y el intelecto, ¿no? Y todo, es una grandiosa obra que se debería de estudiar en las universidades occidentales en temas de filosofía, porque sí, Hegel se metió a esos temas y la verdad que se quedó corto Hegel al lado de Ibn Taymiyyah. Wallahu a'lam. So, inshallah, le seguimos en otro día, ¿no? Pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí. Inshallah. Ok, Inshallah. barakallahu fiik. سبحانك اللهم Barakallahu. وبحمدك واشهد ان لا اله الا الله واستغفرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.